se involucran y les gusta aprender cosas, porque se vuelve, para algunos es como monótono la parte de músculo esquelético, y ya cuando entran a tórax y abdomen ya como que le agarran más gusto a la clase. Así que el tema de hoy es sistema esquelético, muchachos. Lo voy a dar de forma resumida, porque solo tengo hoy para darlo. Mañana tengo, sí. Entonces voy a empezar. No sé si ya leyeron el contenido de la clase. Vayan estudiando al día, eso sí. Están sus objetivos. ¿De dónde se origina esto? Y van a ver que algunas de las cosas que voy a decir esta semana las voy a repetir después en la clase de la otra semana, pero tenemos que hacer una introducción ahorita. Entonces, vamos a dejar un segundo. Recording in progress. ¿Cuántos años? Muy bien. Entonces, ¿de dónde se origina? Bueno, volvemos otra vez a las 3 capas. Ustedes ya las conocen súper bien. Mesodermo paraxial. De esa zona, si se fijan, comienza, ustedes recuerdan bien que se forman unos 40, 42, 43, dependiendo del libro que lean, de somitas en pares asociados a la localización del eje del cuerpo, la parte axial, donde se está desarrollando toda la inducción por parte de la notocorda y la inducción del futuro sistema nervioso central, en la parte de la columna y del cerebro. Entonces, los somitas se empiezan a formar aquí, en la zona del mesodermo paraxial, y al final del día se divide, ¿no? Tanto en somitas, y después cada somita, si lo traemos acá, ustedes se fijan que otra vez, ¿no? La parte axial, notocorda, tubo neural en desarrollo, y entonces vamos a tener que el somita se va a dividir en 2 partes. Estamos, una parte ventromedial, o sea, anteromedial, que se está quedando aquí, y a esa le vamos a decir esclerotoma, y una parte dorsolateral o posterolateral. Esa sería la posición con respecto a la pared corporal. Y a esta zona, a la posterolateral o dorsolateral, vamos a llamarla dermomiotoma. Van a ver que eventualmente el dermomiotoma además se divide en miotoma y dermatoma. La otra semana vamos a hablar un poco más de esos componentes, pero de entrada eso sería como el origen, el mesodermo paraxial a partir de los somitas, y el somita se divide en una parte ventromedial y en una parte dorsolateral, esclerotomas y dermomiotomas. Entonces, una cosita importante que hay que diferenciar es cosas que hemos repetido y a veces yo sé que es como confuso, pero muchos de los componentes se van a originar a partir de tejido conectivo mesenquimatoso que se formó a partir de la migración de células de la cresta neural. Eso es muy importante. Y su origen es craneal. ¿Qué estructuras se van a formar ahí? Porque estamos hablando de huesos. Bueno, de huesos y tejido conectivo de cabeza. De la zona de la cresta, o sea, de la parte craneal donde se van a originar células de la cresta neural, es como que se localizan y forman entonces hueso y tejido conectivo de la cabeza. Ya la voz no me da a mí. Para noviembre voy a estar sin voz. Yo creo que esto ustedes ya lo vieron perdón, en histología, todo el proceso de histogénesis y el proceso de osteogénesis y la osificación. Así que lo voy a dar bien superficial porque me imagino que ya lo vieron. O sea, hay otras cositas más que hacerle más hincapié con esta clase. Ahora, creo que ustedes ya saben esto, ¿no? Que es un tejido conectivo al cartílago, ¿cierto? Lo tenemos dentro de la parte especializada. Y su origen es mesenquimatoso. Eso es mesenquimatoso. A partir de la 5ª semana comienza a haber esa diferenciación en células mesenquimatosas a células de tipo condrogénico. Y lo que va a haber, si ustedes se fijan, es, aparte del proceso de diferenciación, va a haber una proliferación mitótica, que es lo que ustedes miran aquí, de los condroblastos. Acuérdense que es la célula madre que va a dar origen después a los condrocitos. Entonces, después se diferencian, ya saben toda la línea de diferenciación, ¿no? De condroblasto a condrocito, y de hecho desde el estadio de condroblasto ya se empieza a producir la matriz territorial, que luego se va moviendo y se va formando la matriz
interterritorial entre una célula y otra. Acuérdense que el cartílago lo organizamos, los grupos celulares, en los famosos grupos isógenos, ¿se acuerdan? Y que va a tener también el trabajo importante de ser un modelo que eventualmente puede osificarse en el embrión en desarrollo. Y luego, pues, cada tipo de, cada célula, ¿no? Y dependiendo de la localización, va a terminar su proceso de diferenciación en cartílago hialino, cartílago elástico o fibrocartílago. Entonces, solo para dar ese repaso, cosas que vieron seguramente en histología. Ahora, cuando hablamos de osteogénesis, recuerden que el hueso se puede formar a partir de mesénquima, de cartílago, y en el caso de la patela, también se puede formar a partir de un tendón, dentro de un tendón. ¿Qué es lo que sucede en este proceso? Bueno, hay conversión de mesodermo en tejido óseo, que eventualmente se tiene que osificar. Y creo que ustedes ya conocen que tenemos dos tipos de osificación, la intramembranosa y la endocondral. ¿Quién sabe esto? A ver, ya que mi voz me está fallando mucho hoy. ¿Quién me explica la intramembranosa? Yo sé que solo vieron en histología. ¿Quién tiene valor de exponerse esto? Nada, chicos. Ni por el chat, nadie escribe. Vamos a ver. Rafa, ¿qué se acuerda de esto? ¿O Daniel? Nada, yo no sé si ustedes me ponen a mí, me dejan grabando y se van, fíjense. Entonces, este contenido de histología deberían de recordarlo un poco, así como en grueso por lo menos, que es como yo lo voy a repasar aquí. Es más complejo, de hecho, que esto. Pero acuérdense, o sea, cuando hablamos de intramembranoso, lo primero es que partimos de células mesenquimatosas, ¿cierto? Todo esto de origen mesodérmico también. Y acuérdense que esto es bien importante también, que el hueso es un tejido sumamente vascularizado. Entonces, de entrada, lo que miran acá es que tenemos las células mesenquimatosas, luego se van a convertir en osteoblastos, comienzan la secreción de osteoide. ¿Qué es osteoide? ¿Alguien sabe qué es osteoide? Nada, no saben qué es osteoide. No recuerdan que... ¿La MEC? ¿Mm? ¿La matriz extracelular? Sí, es una matriz extracelular, muy bien, pero es inmadura, o la primera que se empieza a liberar a partir de los osteoblastos, que si estamos viendo un hueso largo, normalmente lo localizamos en la periferia. Muy bien, Paola. Entonces comienza a producirse esa matriz, que es una matriz extracelular, el osteoide, así se le llama también, y luego pues la línea de diferenciación, muchachos, de osteoblastos, perdón, a eventualmente osteocitos. No, eso sería como un repaso rápido de eso. Acuérdense que continúa el proceso de síntesis de matriz ósea, muy importante porque además va a haber un proceso de precipitación de iones, acuérdense, fosfato y calcio, muy importante que precipiten para que se vaya formando realmente el hueso como estructura, ¿no? Porque las células van a estar ahí, pero la matriz aquí es bien especializada y diferente. Y además que se tienen que ir creando los canales entre las proyecciones dendríticas que tiene el osteocito, si se acuerdan de eso, muy importante para el metabolismo del hueso. Pero bueno, eso es de histología. Entonces me voy a saltar esto. ¿Quién se acuerda de esto? Así, cuando hablamos de osificación endocondral, ¿qué es eso? ¿A qué me refiero con eso? ¿Qué significa eso en palabras normales? Es por medio del cartílago, de osificación del cartílago. Muy bien, entonces básicamente partimos de un modelo cartilaginoso que eventualmente va a pasar por un proceso
de osificación. Se van a ir formando, acuérdense que esto tiene que ir acompañado de neovascularización, que ahí lo están viendo, ¿no? Se tienen que empezar a formar vasos y capilares periósticos que luego se internalizan dentro de los canales medulares. Y además de eso necesitamos que se empiecen a formar los centros de osificación, que de entrada, pues obviamente los primeros que aparecen son los primarios, ¿no? Y en el caso de un hueso largo van a aparecer en la zona de la diáfisis. Eventualmente también van a aparecer centros de osificación secundarios y eso aparece ya en las epífisis. La otra semana les voy a mostrar cómo valorar un poquito de la madurez y de la edad, tomando en cuenta algunos puntos radiológicos, para que cuando miren radiografías no vayan a pensar, sobre todo los niños que están fracturados, sino que están viendo a veces centros de osificación o líneas metafisiarias que no se han terminado de desarrollar y diagnostican fracturas cuando en realidad no hay una fractura. Entonces hay un orden estandarizado para que entiendan eso y lo vamos a repasar así bien por encima la otra semana si hay tiempo. Entonces básicamente eso es lo que dice Paola. Iniciamos de un proceso de modelo cartilaginoso. Acuérdense que el cartílago va a pasar por un proceso inicial de hipertrofia, ¿cierto? En el que va a ser una compresión de la matriz circundante también, y eso va a hacer que eventualmente comience a calcificarse, ¿no? Siempre importante el mantenimiento de la zona de crecimiento óseo, que lo vamos a encontrar, acuérdense, en las líneas metafisiarias o discos de crecimiento, que es donde el cartílago sigue y sigue y sigue acumulando y que eventualmente, pues, de acuerdo al estímulo que tenga hormonal, pues que en esto es muy importante la parte de la hormona en crecimiento, va a haber un punto en el que ya va a dejar de seguir creciendo, ¿no? Y eso tiende a ser un variable entre una persona y otra y el ambiente en el que se esté desarrollando. Ahora, ahí les dejo qué tipos de huesos se van a formar por los diferentes tipos de osificación. No lo olviden que la mayoría de los huesos largos, sino por decir que todos casi se van a formar, se van a osificar de vía endocondral. El único hueso largo que no lo hace, ¿quién sería? Doy un punto oro el que me diga. Pero ya. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Alguien sabe? No. Es que si no lo buscan ya no vale. Bueno, eso dejo para que lo vayan a leer. Un hueso largo que lo hace por vía intramembranosa. Entonces, pasemos ya a lo de embrio, pues. Entonces, miren, ya conocen ustedes su esqueleto axial, eso lo saben muy bien. Y las células de los esclerotomas, que son estas, van a empezar a rodear zonas asociadas ahí en la parte axial, notocorda y tubo neural en desarrollo. Y entonces empiezan a formar el primordio de las vértebras. Eso es lo que sucede. Ahora, ya voy a hablar de columna, pero pasemos a cráneo porque quiero terminar el tema a tiempo. Entonces el cráneo lo vamos a dividir en dos partes, neurocráneo y viscerocráneo, y lo van a poder asociar ahorita que están viendo eso en anatomía macroscópica. Si ustedes se fijan acá, miren, tenemos la división. El neurocráneo, imagínense que son estos moraditos más pálidos, y luego la parte del viscerocráneo, que es el morado un poco más como oscurito, por decirlo así, ¿no? Entonces, del neurocráneo, de ahí se van a formar los huesos planos del cráneo y de la base del cráneo. Acuérdense que en el cráneo tenemos huesos de tipo plano y también de hueso irregular, ¿no? Por su forma. ¿De dónde se originan? Como dijimos, aquí va a haber un componente que viene de las células de la cresta neural, no necesariamente de los somitas. Eso es muy importante. ¿Qué excepción? Esta, la parte basilar del hueso occipital, esa zona ahí donde descansa, muy tranquilo. ¿Quién descansa ahí? Bueno, que no lo han visto en macro, aunque ya se vieron eso en neuro. Pero bueno, en esa zona del hueso occipital es una excepción, ¿ok? Y esa se forma a partir de los esclerotomas occipitales. Eso no lo olviden. Luego tenemos el viscerocráneo, que es el que nos va a dar origen a la mayor parte de los huesos de la cara. Y eso involucra, miren, los arcofaringios y de células de la cresta neural que viajaron hacia esa zona. La excepción aquí serían los cartílagos laringeos, que se forman del mesodermo de los arcofaringios 4 y 6. Y bueno, esto lo vimos hace como 2 unidades. Entonces solamente existen esas 2 excepciones y no olvidar la diferencia entre neurocráneo y viscerocráneo. Pero si se fijan en general, el origen de todo esto fue a partir de células de la cresta neural.
¿Estamos? Si preguntáramos el origen del cráneo, o sea, de la cresta neural, incluye viscerocráneo y neurocráneo. Hay unas excepciones, pero la mayoría es células de la cresta neural. Suturas, y eso es muy importante que lo entiendan y sobre todo que entiendan su función. Ya vamos a ver qué es sutura y qué es fontanela también. Entonces las suturas de entrada, acuérdense que sirven como zonas de unión, ¿no? Esos son. Entonces separan esos huesos planos que tenemos en el cráneo, en algunos libros lo van a conocer como calvaria también, y las suturas están formadas por un tejido conectivo tenso. Acuérdense, de hecho, algunas uniones de estas tardan un poco y ya vamos a ver el tiempo en el que se termina de fusionar e incluso nos volvemos adultos y hay unas que no se han terminado de fusionar. Entonces, las suturas que podemos mencionar ahorita son, si se fijan acá, esta que está aquí, que sería ¿cuál? Esta sutura que tenemos acá, que es la frontal, luego tenemos esta que es la coronal, sutura sagital y la sutura, todo esto que no se ve bien acá, que aquí se ve mejor, la sutura lambdoidea. Además de eso, si ustedes se fijan, vemos la asociación con estos componentes que ven aquí, que son las fontanelas. Ya vamos a ver cuáles son las fontanelas con las que nacemos. Y son zonas como de unión, donde convergen, mejor dicho, estas diferentes suturas. Ahí viene mi hija. Función, ¿por qué son importantes las suturas? Y porque es muy importante que no estén soldadas cuando nacemos, porque todavía no están totalmente fusionadas y hay unas que van a tardar mucho tiempo en hacerlo. Es por el parto. Pero alguien, es por el parto, para facilitarlo. Exactamente, Paola. Muy bien. Y además de eso, eventualmente después del parto, ¿por qué siguen siendo importantes? Que se mantengan ahí no selladas todavía. Ahí dice. Porque el cerebro tiene que seguir creciendo, ¿ok? Tiene que seguir creciendo. Entonces, acuérdense que vamos a pasar por un proceso de moldeamiento del cráneo a través del canal de parto. Eso lo van a estudiar muy bien después ustedes en ginecología cuando estén rotando, pero si se fijan aquí en la imagen, no tienen que aprenderse nada de esto, pero solo para que miren los movimientos que van teniendo esos huesitos del cráneo a medida el bebé va pasando por el canal de parto. Ok, eso solo se lo pongo como imagen extra. Esto no se lo tienen que memorizar tampoco. No quiero que vayan a memorizarse nada de esto. Solo para que miren la relación con los tipos de pelvis y el cráneo, ¿no? Y recuerden, ¿qué aprendieron de esto? ¿Cuáles son las que están aptas? Voy por hacerles preguntitas. ¿Cuáles son las aptas para que una mujer salga de parto vaginal? Ginecoide y creo que el androide. ¿Cuál otra? ¿Quién apoya a Paola? Solo con Paola estoy. Paola, entonces, son ustedes. Ginecoide y platipeloide son para la mujer. Muy bien, Rafa. Muy bien. ¿Y en base a qué diríamos que el androide y el antropoide no? ¿Por qué no? Ustedes dirían, no, yo creo que esta no. ¿Por qué? Por el diámetro anteroposterior. ¿Y qué más? Anatómicamente, ¿quién está ocupando ahí un espacio en la salida pélvica? ¿Qué estructura? El coxis. ¿Quién se acuerda? Ajá, muy bien, ese es uno. ¿Y qué otro? Las tuberosidades. Las espinas. Espinas, perdón, espinas. ¿Cómo se llama? Isquiática. ¿Okay? Muy bien, eso es muy importante. El proceso de valoración de una pelvis para ver si es útil o no para el parto vaginal en las pacientes. Entonces, las fontanelas, que son áreas fibrosas también, al igual que las suturas, y las vamos a encontrar en esos sitios de unión de las suturas. Son 6 fontanelas, ¿ok? La anterior, la posterior o lambdoidea y esta que ustedes miran acá. Bueno, esta es la anterior, y si se fijan, luego tenemos la anterolateral, que es la esfenoidea, y la posterolateral, que es la mastoidea. Entonces, a cada lado, 4, 1 y 2. Entonces, hacen 6. ¿Estamos? La anterior, si se han cargado algún recién nacido, primito, hermano o alguien, y lo van a hacer mucho cuando están recibiendo bebés y cuando en consulta pediátrica, siempre valoren las fontanelas. Es sumamente importante hacerle esto al bebé. Entonces, la anterior es la más grande, es la más fácil de palpar y nos puede servir como un signo clínico.
estamos, porque podríamos encontrarla en un recién nacido abombada o también deprimida, ¿ok? Decaída, y eso pues lo podemos asociar a sangrados, a estados de hipertensión craneal, también a estados de deshidratación. Y eso es muy importante que lo entiendan y que se lo expliquen a las mamás, porque cuando hagan su social van a ver que muchas, cuando los bebés están deshidratados, ¿qué dicen que le pasó al bebé? ¿Cuál es el término vulgo para decir que pasa algo con la fontanela anterior que está hundida? Se le cayó la mollera. Muy bien, Pau. Entonces, entiendan eso, ese concepto, que el tratamiento que se le da, no quiero usar palabras, ¿cómo se dice? El tratamiento que en lugares donde no hay mucha educación se le da, acuérdense que ponen al bebé cabeza abajo y le golpean los piecitos o le meten, no sé, yo nunca he visto ese procedimiento, pero como que le meten los dedos para subirle la fontanela, no. Entonces explíquenle a la mamá y usen una imagen hacia huesos entre una cosa y la otra, que es imposible que eso funcione. Ok, anatómicamente no tiene sentido el manejo que se le da y llévense eso con ustedes para que las mamás no pasen por esas cosas. Luego, otra cosita, anterior y mastoidea, si se fijan, tardan un poco más en cerrarse, más o menos a los 2 años, y es cuando la mayor parte del crecimiento, ¿no?, del cerebro ya como que se detiene en esos primeros 2 años de vida, y la posterior y esfenoidal tienden a cerrarse a los 6 meses, Entonces son 6. Correlación clínica de esto, bueno, las anomalías que tenemos en esto podrían ser un fallo en el cierre o un cierre prematuro, podría ser una o la otra. De las que más descritas hay, si se fijan ustedes, tenemos el cierre prematuro, en el que hay una craniosinostosis. Eso significa cierre prematuro, craniosinostosis, del cual la escafocefalia, que es este que ustedes miran aquí, es la más frecuente y es por un cierre prematuro de la sutura sagital. No queremos que se cierre antes de tiempo porque el cerebro todavía está creciendo. Si ustedes se fijan acá, los huesos planos del cráneo tienden a crecer como en una orientación opuesta de un lado a otro. Y ahí miran las flechitas, ¿no? O sea, esta sería la dirección del movimiento entre la estructura, esto que miran acá. Y se mantiene gracias además a que todavía no ha habido un cierre de las suturas, no se han fusionado. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un cierre temprano en las suturas? Se altera esa dinámica de depósito y crecimiento en el hueso, y si se fijan acá, el crecimiento se empieza a dar paralelo a la sutura y eso obviamente altera la forma del cráneo. Entonces, si se fijan acá, si es la sagital, eso se conoce como escafocefalia, esta es la más frecuente, y si se fijan aumenta como el diámetro AP del cráneo. Luego tenemos la coronal, que puede ser unilateral o bilateral. Esto se le llama plagiocefalia anterior, que ustedes miran acá, y cuando es bilateral, en la sutura coronal se le conoce como braquicefalia. Y luego esta, que es la metópica o la frontal, que se puede cerrar antes de tiempo también, y eso crea un cráneo en forma de trígono, cefalia. Entonces, la más frecuente es esta, y sí se pueden ver bastantes niños con ella, ya las otras yo personalmente no las he visto. Microcefalia, acuérdense que es un fallo en el cerebro. Cuando hablamos de microcefalia ya no estoy hablando de cráneo específicamente, sino que también el cerebro deja de crecer, y la única pregunta que tengo que hacer es, ¿a qué asociamos microcefalia en los últimos 4 años? Al Zika. 5 años, muy bien, excelente. Entonces siempre estas tablas las van a aprender a manejar. En pediatría, ándenlas siempre, en el hospital no siempre hay, es muy importante para que cuando hagan sus ingresos, hagan un ingreso detallado del crecimiento y desarrollo de los niños en el hospital o en su centro de salud también. El manejo del desarrollo y manejo del niño sano incluso. Todas estas medidas son de suma importancia en pediatría. Si se fijan, les permite ver los percentiles. 50 es como la media, es el promedio que se espera. Y luego, pues, bueno, este solo es del perímetro cefálico, pero acuérdense que hay de todos los perímetros y hay de peso y de talla también. Entonces, bien importante que, y ya van a ver que en pediatría se los van a enseñar a usar estas tablas. Y más o menos del recién nacido, pues lo que se espera de perímetro craneal, nosotros siempre decíamos 35 más o menos 2.
entre ese rango se esperaba dentro de lo normal que naciera el recién nacido. Y la oxicefalia, que es esta que miran acá, cráneo en forma de torre, miren qué raro, ¿verdad? Por cierre prematuro de la sutura lambdoidea, acá atrás, y la sutura coronal. Entonces se cierran los dos primero y el cráneo crece así como un pico. Bueno, ahí les queda para que lean, por tiempo no me pongo a seguir leyendo esto, cuándo es el cierre promedio de fontanelas y suturas, para que lo tengan en cuenta. Esto ya lo mencionamos, braquicefalia y escafocefalia, así que lo voy a avanzar aquí si se fijan. Si es evidente el aumento del diámetro AP en la cabecita y esto es frecuente, ¿no? La escafocefalia. Ok, ¿preguntas hasta aquí? Te voy a seguir hasta donde llegue. ¿No? Doctora, ¿me repite las fontanelas, por favor? ¿Cuáles son? Es que tengo anterior, posterior, mastoidea y esfenoidal, pero me faltaron las otras dos. Es que acuérdese, Pau, que tenemos a cada lado. Por eso salen 6, por eso les dije. Ah, ok. Pues sí, ok. Vamos pues, sigamos muchachos. Entonces, la columna vertebral. Yo creo que esto sabe muchas cosas ya ustedes y seguro que traen información de otras clases. Lo mismo, ¿qué va a pasar acá? Y esto solo es para que miren la organización que toma el esclerotoma. El esclerotoma, entonces se va a empezar a localizar en zonas asociadas a la notocorda, al tubo neural y a la pared corporal, y a partir de esa organización que tome va a dar origen a cosas específicas. Si se fijan en escalas que se asocian a la notocorda, las células mesodérmicas del esclerotoma miran ahí y lo que van a formar es un centrum, que aquí no tengo dibujito de eso, pero ya lo vamos a ver. Y el centrum, ¿a qué me va a dar origen? Al cuerpo vertebral. Eso es muy importante. Luego, el tubo neural, el mesénquima y las células mesodérmicas asociadas a esa zona me van a ayudar a formar los arcos vertebrales. Y además de eso, a partir de, bueno, toda la estructura que conforma el arco vertebral, ¿no? Pedículos, las láminas, los procesos espinosos, los procesos transversos, los procesos articulares, todo eso se va a formar de ese mesodermo de los esclerotomas asociado al tubo neural. Y los que se asocian a la pared corporal van a formar los procesos costales, que eventualmente van a formar las costillas. Entonces, aquí lo miran ustedes en esta imagen, ¿no? Cierta parte del esclerotoma se va a asociar a la notocorda y nos va a formar el centrum, eso va a dar origen al cuerpo vertebral. Otra parte se va a asociar al tubo neural y nos va a ayudar a formar los arcos vertebrales con sus componentes, que luego se van a fusionar con el cuerpo vertebral acá, aquí ya lo miran, ¿cierto? Y por último, los procesos costales asociados a la pared corporal, que de ahí se van a formar las costillas. Eso, aquí vemos la relación esclerotoma-miotoma. Eso es lo que deberían de manejar de esa diapositiva. Luego, si nos vamos a esto, cada esclerotoma tiene una organización diferente y tiene un sentido que eso pase. Entonces, si ustedes se fijan acá, aquí tenemos miotoma, notocorda y estas zonas de acá, que se ven como en 3 colores, todo eso, pero estas de 2 son los esclerotomas. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos una zona de células que están organizadas de forma laxa y una zona que está organizada de forma densa. Estamos, eso es lo primero. Entonces, tiene como una organización dual. Ahora, ¿qué va a pasar con las que están más densas? Esta parte inferior, por decirlo así, pues una parte de esas células se mueven, si ustedes se fijan, bueno, aquí no sale la imagen, ¿no? Pero migran cranealmente y son muy importantes porque van a formar componentes del disco intervertebral. En este caso, el componente del disco intervertebral que esas células del esclerotoma forman es el anillo fibroso. Espero que ya más o menos sepan de qué estoy hablando. Y el resto se va a mezclar con las otras células laxas que están acá arriba y van a formar pues obviamente el centrum que después va a dar origen, y aquí lo ven, al cuerpo vertebral. Importante, esto es la posición intersegmental de las vértebras y esa división que trae el esclerotoma inicialmente, porque eso es lo que va a permitir que eventualmente esos nervios espinales que están aquí naciendo, desarrollándose, puedan entonces llegar hacia el miotoma que tienen que ir a inervar. Por eso es importante también esa parte de la segmentación. Ahora, si vemos esto, la notocorda, y esa es una pregunta que casi siempre se hace, ¿no?
la notocorda es rodeada por los esclerotomas y va a desaparecer. Y el único remanente, miren, que queda es que entre las vértebras en desarrollo, una parte de ellas se expande y que va a formar el núcleo pulposo del disco intervertebral, el cual va a estar rodeado por anillo fibroso. Entonces aquí vemos el origen de esa zona del esclerotoma asociado a la notocorda. No lo olvidemos, de origen a cuerpo vertebral, anillo fibroso y núcleo pulposo. De hecho, si se les pregunta, el único remanente adulto de la notocorda, pues es el núcleo pulposo. Ese sería. Y bueno, eso es de la importancia de la organización intersegmental que tiene esta estructura para permitir la salida de los nervios finales y que lleguen a inervar, pues las diferentes estructuras que tienen que llegar a inervar. Eso solo es para mostrarles que las vértebras también van a pasar por un proceso de osificación. No es necesario que se memoricen eso, sí que entiendan esto anterior que hablamos. Y si se fijan, pues obviamente primero van a precipitar centros de condrificación inicial y luego van a empezar a aparecer los centros de osificación primaria. Y esto que les muestro aquí solamente es la zona de fusión en la que eventualmente el arco vertebral se va a fusionar con el centrum a partir de esta unión que se conoce como unión neurocentral, que también tiene una zona de tejido cartilaginosa. Y esto que ustedes están viendo acá son zonas de osificación, ¿miren? Centros de osificación secundarios durante la pubertad, que continúa el proceso de osificación siempre nada más que en la vértebra, si se fijan. Obviamente aquí no hablamos de diáfisis y epífisis, pero sí pueden ver que está asociado a las epífisis anulares y a las zonas de articulación de la vértebra. Voy un poco rápido porque quiero que discutamos varias cosas. Yo creo que esto ustedes ya lo conocen, lo pueden leer, esto es de anatomía hemotoscópica, aquí no digo nada extra asociado a nuestra clase. Esto sí es muy importante a tomar en cuenta a lo largo del desarrollo. La columna vertebral va a aparecer primero con curvaturas primarias y luego van a aparecer las curvaturas secundarias. Seguro que en macroscópica ustedes ya estudiaron la columna con esta forma, ¿no? Sin embargo, el feto la tiene así, si fijan, es como una C. E inicialmente se define que nosotros nacemos solamente con dos curvaturas primarias. Perdón, voy a callarme. Ok, lo siento. Vamos a ver. Entonces, nacemos con las dos curvaturas primarias, que cuáles son, torácica y sacra. Aquí ven, sacra, y la parte torácica. Y eso tiene que ver con la postura que el feto tuvo intrauterino y luego también con la actividad que va a tener los primeros meses de vida. Sin embargo, cuando ven en pediatría, van a ver que comenzamos primero con el sostén cefálico, que muchos recién nacidos nacen con un muy buen sostén cefálico y que eventualmente va evolucionando hasta que pueden mantener la cabecita así. Y además de eso, el niño luego va a comenzar a mantenerse sentadito, o sea, mantener la columna un poco más erguida y el proceso de gateo, que también es muy importante. Entonces, a partir de ese desarrollo locomotor que tiene el bebé, así como lo ven acá, es que se forman las otras dos curvaturas que tenemos en la columna vertebral, que vendrían a ser entonces, ¿cuáles? La cervical y la lumbar, asociada al proceso de sostén cefálico y de bipedestación. Gateo primero y luego de bipedestación. ¿Estamos? Eso sí, entiéndanlo. Bien importante revisar la columna de los niños cuando llegan a consulta, aunque sea por fuera, obviamente, ¿verdad? Las articulaciones, pues ustedes creo que ya conocen cuáles son los tipos: fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Se originan del mesénquima intersonal, de los huesos que están ahí desarrollándose a partir de la sexta semana. Ustedes ya saben que las fibrosas, qué tipo de tejido conectivo tienen, que es denso y fibroso, característico de qué zona, de las suturas. Luego las cartilaginosas, que contienen cartílago hialino, pero que también pueden contener fibrocartílago, como el caso de la sínfisis del pubis, y las sinoviales, que se van a asociar además a la estructura de la cápsula sinovial, que es muy importante para el buen funcionamiento de ciertas articulaciones que tienen una gran movilidad o que van a cargar peso. Eso no lo vayan a olvidar.
Entonces, ¿qué sucede acá con las sinoviales? Bueno, para empezar, en la periferia van a estar asociadas a la cápsula articular, ¿no? Eso es muy importante, y centralmente aquí en esta zona, el mesénquima, que estaba localizado, ese tejido mesodérmico o mesénquima interzonal, en el caso de la articulación sinovial va a desaparecer, ¿ok? En esa cavidad, perdón, en esa zona desaparece y forma la cavidad sinovial. Y además se va a formar entre estas zonas la membrana sinovial, que es muy importante porque acuérdense que esa es la que sintetiza, forma el líquido sinovial dentro de las articulaciones. Entonces aquí, para que miren lo que les mencionaba, ¿no? Aquí estamos viendo pericondrio, hueso que se está formando, todo esto, y la zona interzonal, mesenquimatosa. Vemos tejido fibroso que puede formar un tipo de articulación fibrosa. Y luego acá lo que les mencionaba, ¿no? Que eventualmente el mesénquima aquí en esta parte va a desaparecer y va a permitir que quede formada ya la cavidad sinovial, y vemos la zona de hueso y de cartílago articular. Una característica muy importante que tiene el cartílago articular es que no tiene ¿qué no tiene? Un punto de oro. Vascularización. 4, 3, 2, 1, 0. Ajá. Vascular, bueno, todo el cartílago en todas las zonas es avascular, pero el cartílago articular específicamente, ajá, pericondrio no tiene. Muy bien, Carlos. Entonces, seguimos. Quiero haciendo preguntas ahí para ver si estamos aquí. Entonces, miren, correlación clínica, bueno, de lo que podemos mencionar, hay muchas cosas que correlacionar, ¿verdad? Pero una cosita para recordar, y esto no tiene que ver con embrios, es algo que se va a ver más que también el adulto ya, pero para que miren una relación de esto, la herniación del disco intervertebral. Aquí lo ven, miren, cuerpos vertebrales, lo miran, ¿no? Facilito. Y aquí vemos disco intervertebral, disco intervertebral. Entonces, ¿qué puede estar pasando? Bueno, a veces es por un debilitamiento del anillo fibroso que permite entonces el prolapso del núcleo pulposo, que es lo que vemos aquí. Acuérdense que este se formó a partir de la notocorda. Entonces, aquí lo vemos prolapsado también, y se fijan ocupando espacio dentro del canal medular como tal, ¿cierto? Aquí también lo ven, muchachos, lo notan. Entonces, se introduce dentro del espacio que no le compete al núcleo pulposo, y eso puede en la mayoría de los casos, dependiendo del grado de prolapso que sea y la localización que tenga, además, obviamente va a producir manifestaciones de radiculopatía en los pacientes, y es muy doloroso y incapacita a los pacientes. Y la espina bífida, bueno, que ya la hablamos, no es un fallo en la fusión de los arcos vertebrales que comienzan como procesos y luego buscan a la línea media hasta que se unen en los procesos o apófisis espinosas de cada vértebra. Bueno, en los pacientes que tienen espina bífida oculta, en este caso, que es el ejemplo que puse aquí, no hubo una unión final, si se fijan acá, del arco vertebral entre un lado y el otro. Ok, espondilolistesis, ¿qué es? Aquí tengo la imagen. Entonces, ¿qué pasa con la espondilolistesis? Pues no se forman aquí los pedículos que unen cuerpo vertebral con arco vertebral, no se termina de formar el arco como tal, no se fusionan, y eso ¿qué va a permitir? Que los cuerpos vertebrales se muevan, se anterioricen, que es lo que estamos viendo tanto acá en la imagen como acá en este paciente, ¿no? Entonces se mueven anteriormente con respecto a las vértebras que tienen abajo, y esos pacientes pueden padecer lordosis y también mala postura, y de hecho dolor si hay una compresión de nervios espinales. ¿Puede haber forma congénita de esto? Sí, y ocurre normalmente entre L5 y la primera vértebra sacra. Aquí tienen otros tipos, esta sería como la más llamativa, pero pueden haber más, como por ejemplo tener una hemivértebra, okay, una vértebra dividida en dos, una barra vertebral, que es esta que vemos aquí, es una sola, como que se fusionaron. En ese proceso de migración de las laxas a las densas no hubo un buen orden, no hay disco intervertebral ahí tampoco. ¿Y cuál otra les tengo acá? Bueno, esta es la vértebra en bloque. Creo que solamente, esta es una barra vertebral, esta que vemos aquí, que se fija en una zona como la posterior del cuerpo vertebral que está fusionado, y bueno, estas que ustedes miran acá que son hendiduras vertebrales, y esto está asociado al cuerpo vertebral. Ok,
¿Qué otro? Bueno, esto puede verse no necesariamente idiopática, sino también por mala postura o por alteración del tejido conectivo, pero puede existir escoliosis idiopática. Aquí vemos la alteración, si ustedes se fijan, ¿no? Y ¿qué es escoliosis? Pues una desviación lateral de la columna vertebral. Eso es importante. Y en este caso, bueno, aquí se mira solo como una línea, pero en realidad los cuerpos vertebrales están desviados en su posición normal e incluso algunos pueden estar rotados. Y aquí pueden ver cómo eso altera incluso la posición del tórax en este paciente que vemos acá. Y la otra forma que podríamos tener eso era de la escoliosis, ¿no? Pero recuerden que existen otras manifestaciones de alteración en la posición de la columna. Una de ellas es la lordosis, que es un exceso ¿cómo se dice? Vale, está demasiado pronunciada la curvatura lumbar, que es en este caso, y la cifosis en la que está demasiado pronunciada esa transición entre la parte torácica y la cervical, la cifosis, que es lo que se decía como el jorobado, ¿no? Las costillas, hay que apurarme. Las costillas, acuérdense, ya dijimos que lo que nos faltaba de hablar era la parte del esclerotoma que se asocia a la pared corporal, y lo que nos va a formar son los procesos costales. Se forman a partir del mesénquima. Aquí estamos viendo la estructura como tal. Acuérdense que se van a asociar a las apófisis costales de las vértebras también, y las costillas inicialmente se forman a nivel de todos los niveles vertebrales, pero solamente los de la región torácica van a crecer a costillas. Solamente esa zona va a quedar realmente como costilla. Inicialmente, si ustedes se fijan, pues va a pasar por mesénquima, después va a pasar por cartílago y luego pues se van a osificar. Cartilaginosos en el periodo embrionario, y ya en el periodo fetal, a partir de 8 semanas en adelante, comienzan a osificarse. Podemos tener costillas accesorias, sí, lo más frecuente es que están aquí en la zona lumbar. Acuérdense que son 12 por cada lado, que articulan con los procesos apófisis costales de las vértebras, y además articulan algunas con el esternón. ¿Cuáles no articulan? Bueno, las verdaderas son las que articulan directamente, acuérdense. Luego tenemos las falsas, que son las que no articulan directamente con el esternón, y las flotantes, que son estas últimas dos que no articulan para nada con el esternón. Entonces, de haber accesorias, tienden a ser las que se encuentran en los niveles lumbares, de abajo de la 12ª costilla, que tiende a ser la última costilla flotante. ¿Puede haber costillas cervicales? Sí, y es muy importante clínicamente porque puede causar manifestaciones importantes en los pacientes. ¿Qué pasa con una costilla cervical? Como su nombre lo dice, ustedes ya saben, la costilla comienza a articularse a partir de T1. Una costilla cervical la vamos a encontrar normalmente, lo más frecuente es que aparezca a nivel de C7, aquí la miran. Esta es la primera costilla normal, y luego está la costilla cervical. ¿Cuál es el problema? La posición que tiene. Puede ser que esté unida por una estructura de tejido conectivo, si se fijan, a la primera costilla normal, y el problema son las estructuras de paso que se encuentran ahí. ¿Cuáles tenemos? Por ejemplo, acuérdense, plexo cervical, plexo braquial, plexo braquial, y además de eso, la salida de la arteria subclavia, los vasos subclavios, que pueden sufrir una luego de la obstrucción, una dilatación postestenótica por la presencia de esa costillita cervical que vemos aquí. Y a esa compresión, miren, compresión de troncos inferiores del plexo braquial y de la arteria subclavia, se le conoce como síndrome de salida torácica. Pues bueno, porque ahí está la salida torácica, ¿no? También. Y aquí lo pueden ver en radiografía, ahí se ven chiquititas, como dos cuernitos, ahí están, una acá al lado de la otra. Entonces, la importancia clínica de esto, recuérdenlo, no es muy frecuente que lo van a ver todos los días, pero tenerlo en cuenta, conocerlo. El esternón, ¿qué pasa con el esternón? Ok, el esternón, si ustedes se fijan aquí, se forma asociado a las costillas que van en desarrollo a partir de estas dos barritas o condensaciones mesenquimatosas que ustedes miran ahí. ¿Ok? Se forman en la parte ventral de la pared del embrión, en la pared corporal, se forman independientemente de la clavícula y de las costillas, tienen como su propia condensación mesenquimatosa, y lo que va a suceder es que las barras van a pasar, esas barras mesenquimatosas van a sufrir primero un proceso de condrificación, y además van a ir fusionándose de craneal
a caudal, que es lo que ustedes miran ahí. Entonces, ¿qué les dice? Bueno, las barras se condrifican, se fusionan una con otra en esa dirección para la semana 8 y bueno, se van formando las estructuras que ustedes ya conocen bien del esternón, manubrio. Aquí en este punto, al cuerpo del esternón le decimos esternebra, no sé si lo vieron así en sus otras clases, y la última que es la apófisis sifoide. ¿Van a aparecer centros de osificación acá? Sí, y de hecho aparecen antes de nacer, excepto en la apófisis sifoide, que aparecen hasta después. Anomalías pueden haber muchas también asociadas, sí, esta no solamente tiene que ver con el esternón, sino con toda la posición de los arcos costales como tal. Si ustedes se fijan, no sé si en otras clases hablaron de pectum excavatum y pectum carinatum, ambos son anomalías en cuanto a la forma del tórax. Si vemos el pectum excavatum, que es este que miran acá, obviamente hay una depresión en la zona de articulación entre el esternón y las costillas, que es esta que ustedes miran acá. La manifestación es importante porque altera un poco la zona de localización de las estructuras posteriores, ¿no? En tórax. Produce un problema cosmético ambas, sí, y además, en el caso de pectum excavatum, va a producir esa restricción cardiopulmonar y postura alterada. Los hombros están como caídos, el abdomen, si se fijan, protuberante, como lo ven aquí en este paciente, y además también predispone a escoliosis, que ya vimos que es esa desviación de la columna vertebral. Y el pectum carinatum, ¿ok? También se le conoce como el pecho de paloma, en algunos libros lo menciona así, no me acuerdo en la traducción, si alguien se la sabe ahorita de esto, se me fue. Y aquí lo que sobresale en realidad es hacia adelante, ¿no? El esternón proyecta a nivel del proceso sifoide y en su unión con el cuerpo vertebral. Pero este no tiene tanta complicación como el pectum excavatum. Ok, pasamos al esqueleto appendicular. Esto solo como intro porque esto se continúa en la otra semana cuando hablemos de las extremidades. El mesénquima también es el origen del esqueleto appendicular. Acuérdense que muchos de estos huesos son huesos largos y por lo tanto el proceso de osificación que van a sufrir va a ser de tipo, ¿qué? Modelo de cartílago primero, ¿verdad? Primero va a tener un modelo cartilaginoso y luego va a empezar a osificarse. Entonces, esto lo voy a continuar igual a otra semana, pero veámoslo así como intro ahorita. Si se fijan, esos huesitos de las extremidades y además de las cinturas, ¿no? Tanto la cintura escapular como la cintura pélvica, miren, se desarrollan por condensación del platillo lateral del mesodermo en yemas de las extremidades. Estas aparecen como yemitas de las extremidades. Si se fijan, ¿qué tejidos tienen? Tejido mesenquimatoso laxo, tejido mesenquimatoso más condensado asociado al ectodermo de superficie, en donde además se asocian a esto que tenemos aquí, a esta cresta epidérmica apical, que funciona como un inductor para la diferenciación de las estructuras subyacentes, muy importante para que se forme la extremidad como tal. Las yemas de las extremidades son visibles a partir de la cuarta semana. Las primeras que se visualizan son las del miembro superior, después aparecen las del miembro inferior. Cada extremidad, bueno, lo que les dije, tiene una cresta ectodérmica apical, inductora del desarrollo. En la octava semana comienza la osificación de los huesos largos y las clavículas son las primeras que comienzan a osificarse. Entonces, aquí vemos, si se fijan, cómo dentro de ese tejido mesenquimatoso empiezan a aparecer los primordios mesenquimatosos de los huesitos. Aquí estamos a nivel de antebrazos, si se fijan, radio, ulna, aquí está el húmero, carpos, falanges, todo de inicio con un modelo cartilaginoso. Correlación clínica de acá, que es Amelia. Amelia, muchas personas se llaman así, ¿saben? Es un nombre también. Pero Amelia también significa en nuestro mundo ausencia completa de una o más extremidades. Luego los voy a dejar de tarea probablemente que investiguen qué es la talidomida y por qué muchos niños nacieron o fueron afectados por Amelia cuando las mamás utilizaron este medicamento. Luego tenemos la polidactilia, que la polidactilia, bueno, voy a avanzar aquí con todo lo que tengo, es un desorden autosómico dominante. Aquí pueden ver los tipos de polidactilia. Puede ser central, si se fijan en la mano, obviamente van a tener más dedos que los 5.
Puede ser preaxial, cuando se asocia a la zona radial, tomando en cuenta, acuérdense, la posición anatómica. Y puede ser postaxial, que sería cuando se asocia a la región ulnar de la mano. Y aquí pueden ver diferentes tipos de polidactilia. Estamos, ¿qué es sindactilia? Sindactilia, cuando hablamos de sindactilia pueden haber varias cosas que estén pasando en realidad. ¿Ok? Puede ser fusión o puede ser que realmente no haya dedito ahí en esa zona, o sea, que nació y no hubo ni siquiera primordio que nació alterado de un dedo. Ahora, si se fijan acá, la sindactilia, lo más característico es que sea porque se falló en las placas digitales para poderse separar. ¿Ok? Porque, y eso lo vamos a ver la otra semana, lo voy a retomar. Inicialmente, la manito tiene como esas membranas que van a sufrir apoptosis, así como las patitas de los patitos. Nosotros también tenemos unas membranas interdigitales. Estamos, y esas van a sufrir un proceso de apoptosis. En muchos casos no degenera totalmente esa placa digital en ese punto y puede formarse una sindactilia. Y aquí la vemos, miren, tenemos la simple incompleta. Si ustedes se fijan, los huesitos están separados, pero hay una unión de tejido blando. Y además de eso, hay una separación, siempre. Aquí, si se fijan, cada uno de los huesitos está separado, pero la fusión de tejidos blandos es completa. Esta es compleja, si se fijan, porque aquí sí hay fusión de partes óseas, que puede pasar, y es una fusión distal. Y luego está complicada en la que está totalmente desordenada la estructura ósea y el tejido blando de la manito. Conceptos que deberíamos de entender, que a veces depende del libro de donde lo lean. La vez pasada tuvimos un análisis de eso con sus compañeros. Amelia, como dijimos, ausencia completa de un miembro, que es lo que estamos viendo acá en este bebé. Micromelia, que es este que vemos aquí, es acortamiento de la extremidad completa. Meromelia, que es este que ustedes miran aquí, es la ausencia parcial de una extremidad libre. Y focomelia, que es esta que ustedes ven ahí, es la ausencia de los huesitos largos de una extremidad, que puede pasar también. Eso se los dejo de tarea para que lo lean. Yo no sé si lo vieron en otra clase, que a veces se menciona acromegalia, cretinismo, gigantismo, osteogénesis imperfecta. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué pasa en los pacientes con síndrome de Marfan? Muy importante que repasen eso. Y la condroplasia. Entonces aquí se los dejo para que lo lean. En su libro también está. Y no sé si tienen alguna pregunta. Muchas cositas de que inicié ahorita a hablar al final de las yemas de las extremidades. La otra semana las vamos a ampliar. Pero ahorita solo estamos hablando como del tejido esquelético como tal y ciertas zonas, que fueron columna y cráneo. Luego la otra semana hablamos de extremidades y también del tejido muscular asociado. Así que no sé si tienen alguna pregunta.